Buenas noches. Hoy en el ciclo Música de Lobo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory y Onda Cádiz Televisión vamos a rendir nuestro particular homenaje a José Manuel Caballero Bonal, viejo amigo de Carlos Edmundo de Ory, una amistad mantenida durante décadas en complicidad literaria y bueno, era obligado que desde la Fundación pues rindiéramos pues un pequeño homenaje. Ya se ha hablado mucho desde voces especializadas que lo harían mejor de lo que pudiéramos hacerlo nosotros y se nos ocurre que la mejor manera de reivindicar su figura es a través de sus textos. Para ello contamos con la colaboración permanente de la Asociación de Personas Lectoras La Voz a Ti de Vida, a las que aprovecho para dar las buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches. Hoy nos acompañan Carmen Sánchez, Lola Chapela, Paloma Hernández de la Mora y Neva Pantojo. Ellas van a ser las encargadas de recorrer distintos fragmentos de la obra de Caballero Bonal a través de la novela, las memorias, el ensayo y, como no, su poesía. No nos vamos a demorar, vamos a empezar con la lectura y para ello vamos a contar en primer lugar con Neva, que nos va a leer un fragmento de la novela de la memoria del primer volumen, Tiempo de Guerras Perdidas, en el que Caballero Bonal está en Cádiz paseando por la noche por el Campo del Sur, un lugar que a él especialmente le resultaba evocador, y tiene un encuentro. No os adelantamos más, sino que vamos a aprovechar la presencia de Neva para oír ese fragmento de la novela de la memoria. Neva, cuando quieras, adelante. Iba yo paseando solo por el Campo del Sur, intentando quizás despejarme de algún reciente atolladero imaginativo, cuando se me ocurrió detenerme en el repecho de la muralla, esta zona de Cádiz, que años después vería significativamente reproducida en La Habana, en Cartagena de India, en el viejo San Juan, tiene un encanto de no inmediata captación, más ligado a sus legendarias requisitorias marinas que a sus propios atributos urbanos. A mí me gustaba mucho caminar por esa especie de adarve, sobre todo cuando la tempestad hacía saltar las olas hasta los muros de las casas vecinas. Pero aquella vez no había ninguna tormenta, era una noche apacible y como embutida en las húmedas cavidades de la negrura. Me había quedado mirando para el fondo del mar, apenas un amasijo de sombra salpicado de reflejos movedizos, cuando de pronto vi un punto de luz que aumentaba vertiginosamente de tamaño y que se dirigía hacia mí con impropia aceleración. No me moví, dejé que esa claridad ambulante llegara hasta el parapeto de la muralla en que me había apoyado. Y entonces sentí como una placidez, como una clarividencia repentina, como el equilibrio de una rara concordancia entre lo que no entendía y esa meridiana revelación que colinda con la plenitud. Enseguida me di cuenta que estaba experimentando una visión beatífica, es decir, que estaba viendo a Dios, no a ningún presunto intermediario, sino al mismo Dios materializado en una energía omnipresente. Ya sé que quien recuerda se equivoca, pero yo he conservado durante más de 40 años la absoluta certeza de que aquella noche recibí una visita sobrenatural. Fue en todo caso un epílogo de mucho lucimiento para mis irregulares andanzas gaditanas. Bueno, pues después de ese encuentro de Caballero Bonal con una luz en pleno Campo del Sur, vamos a seguir con la novela y nos vamos a detener en esa Ágata Ojo de Gato, donde José Manuel Caballero Bonal creó su espacio mitológico en el Coto de Doñana, y para ello Lola nos va a narrar un fragmento, nos va a contar un fragmento donde se narra
el parto, ¿no? de Manuela. Lola, cuando quieras, adelante. Cuando creyó llegada la hora del parto, que fue una madrugada de llovizna negra, se levantó Manuela con la congoja acelerando sus decisiones y después de comprobar que Perico Chico dormía, salió en un trote despavorecido para Malcorta. Los ajetreos de la caminata hicieron más inminente la necesidad de pujar y la fugitiva pensó que iba a parir allí mismo, en medio de la cerrazón de la paramera, con igual desamparo con que alumbrara al primogénito, y aún atenazada por una más martirizante indefensión. Se tendió sobre la tierra empapada y cubierta de guano, y contuvo el aliento, imaginando que ni ella ni su hijo sobrevivirían a aquel infecto contagio de la salitrera. No oyó el rebudio del jabalí, ni el croar de los sapos, ni el rebramo de la corza, ni el lametón del verdín contra las paredes del caño crecido. No oía más que sus pulsos y como el hondo bullicio de una contracción orgánica que la hendía enteramente por dentro. Sintió una larga punzada en el bajo vientre, una oleada de pellizcos húmedos y sordos que le socavaban los repliegues del útero y luego un vértigo semejante al letargo. Se arrastró como pudo hasta los musgosos raigones de un cañaveral y notó las faldas mojadas, no de lluvia, ni de llanto, ni de nada parecido, sino del líquido amniótico que le bajaba por las piernas, entre las que metió la mano para comprobar que aún no había salido el hijo, cosa que efectivamente era cierta, apretándose a empellones el seso como para evitar que llegara a ocurrir. Nunca recordó Manuela cómo llegó al caserío y acertó a llamar a la puerta de la partera Agripina con un último resuello, pero el caso fue que sola o conducida entró como una exhalación en aquella casa cuya dueña le brindara más de una vez el servicio de sus tercerías y acomodos. Se derrumbó sobre el zaguán empedrado y allí mismo aflojó la cincha que había estado reprimiéndola instintivamente y ya percibió con un gozo anonadante y universal que había parido. Mal que bien, asistida en el final apaño de la expulsión, cayó Manuela en un desvanecimiento lívido y tembloroso, del que no se recuperó más que un solo momento en todo aquel día, pidiéndole entonces a gritos a la partera que se alargara hasta el cabezo a todo correr. Te lo pido por lo que más quieras. Y se trajese con ella como fuese a Perico Chico. Y la partera así lo cumplió, bien que le pesara la diligencia, y ya de regreso a Malcorta, pudo ver a la madre en un duermevela apacible, con el niño arrebujado entre los pechos y el obtuso ademán de estar oliéndose la subida de su propia leche. Bueno, pues ahí queda, sin duda, uno de los trabajos más logrados y más recordados de José Manuel Caballero Bonal, pero José Manuel Caballero Bonal es especialmente reivindicado y recordado también como poeta. El conjunto de su poesía podemos encontrarlo en un título que ya es mítico en nuestra literatura, incluso en nuestra cultura popular. Lo han utilizado hasta grupos de rap, como es Somos el tiempo que nos queda. Pero nosotros en concreto vamos a recordar un poema hoy que es Idioma de Poseidón, del libro Desaprendizaje, que nos lo va a leer Paloma. Paloma, adelante cuando estés preparada. Todo aquel que incurre en la navegación a vela discrepa de los tibios, los sandios, los gregarios. La vela te conduce, te incita a ser conducido al locus sacer, donde se perpetúa la placentera posesión de lo nunca abarcado. Pero sabes que es solo una apariencia de las muchas que incumben a la mar. Tú estás allí refundando la vida tal como fue la vida antes de que arribara la negra nave de los obsecuentes.
El azaroso honor de un horizonte circular, hermético, absoluto, te hace más libre, exonera de lastres el presente, te otorga el don insigne de la desmemoria, al menos mientras buscas las bordadas propicias para arribar al punto de destino. La condición de depender del viento tiene algo de axioma que la jarcia musita, mientras el mar arrecia contra las fatigadas amuras y dialoga la vela con los menesteres del ábrego. En el libro genealógico de los mareantes están documentadas las leyes que nadie nunca ha podido leer, pero que todos siempre han respetado por decisión soberana. Son leyes atávicas, escritas en el idioma de los semidioses y conservadas en el interior de la espuma, igual que se conserva la salamandra en el interior del fuego. Ocurre además que la mar recuenta intempestivamente su cupo maternal de náufragos, y hay de aquel que pretenda eludir ese tributo, porque un mal viento lo perseguirá hasta batirlo sin velas, desvelado contra el peor de los arrecifes. Pero mientras acates esos tácitos, eminentes preceptos, nunca serás llevado al tribunal que evalúa las acciones contrarias a la difícil equidad del mar. Tú mismo formarás parte de la equidad del mar. Y ahora vamos a volver a las memorias de José Manuel Caballero Bonal. Volvemos a la novela de la memoria para narrar otro episodio que tuvo lugar en Cádiz, en este caso un suceso histórico, una de las mayores tragedias que se recuerdan en Cádiz, que es la explosión de 1947 de un polvorín en San Severiano, pues que fue una enorme catástrofe de la que la ciudad consiguió sobrevivir gracias a la acción de las puertas de tierra, ¿no? Pero que aún así causó muchísimos daños. Coincidió este suceso con José Manuel Caballero Bonal, creo, si no recuerdo mal, haciendo el servicio militar en Cádiz, y vivió una noche francamente desesperante que sabe transmitirnos con mucho talento en este libro de memorias. Neva, creo que tienes seleccionado un fragmento, ¿no?, que nos transmite bien esa desesperanza que padeció Caballero Bonal la noche de la explosión. Eso es, del capítulo Muge la noche por la habitación. Mi último verano en las milicias, el de 1947, viví una experiencia infernal. Acabábamos de llegar a San Fernando cuando pudimos oír la espantosa explosión que arrasó toda una zona gaditana de puerta a tierra. Había volado un polvorín de la Marina sin que se llegasen a conocer exactamente las causas. Decían que el excesivo calor de aquel mes de agosto había actuado como percursor simpático en un depósito de minas. Parece ser que el reducto antiguo de Cádiz se libró de la catástrofe porque las murallas hicieron las veces de dique de contención de la onda expansiva. En el cuartel todos fueron alarmas y conjeturas a ciegas, y ya avanzada la noche nos dividieron en 2 turnos y nos llevaron a ayudar a las tareas de desescombro y salvamento. La visión del barrio de San Severiano, muy próximo al polvorín, reunía todos los atributos de una destrucción bíblica. Lo primero que hice fue recorrer hasta una residencia militar donde vivía mi hermano Rafael, que estaba haciendo a la sazón las prácticas de alférez de la milicia universitaria. No sé cómo llegué hasta allí a través del pandemonium de las calles a oscuras. De la residencia no quedaba sino unos muros maltrechos y los huecos de unas habitaciones cubiertos de cascotes y enseres despedazados. Nadie me supo dar razón de la suerte que había corrido sus ocupantes ni del número de víctimas. Tampoco pude iniciar otras averiguaciones en medio de tan caótica devastación, pues nos habían distribuido por piquete y tuve que reintegrarme a toda prisa al que me correspondía. Estuvimos
hasta el amanecer, dedicados a una tarea espeluznante, más angustiosa en mi caso, ante la duda sobre el paradero de mi hermano. Habían dispuesto unos reflectores insuficientes y era pavoroso pensar en la posibilidad de descubrir con el azadón el cuerpo de algún sepultado. Pero tampoco sería exactamente eso en lo que yo pensaba entonces, sino tal vez en lo inadmisible de aquella calamidad, en la cuota de tortura que me había tocado compartir. Hay como una cortina que intercepta en mi memoria la mayoría de los acontecimientos de aquella noche. Son recuerdos más bien sensitivos de los que se han desalojado curiosamente los elementos visuales. Me parece que ya era de día cuando nos llevaron otra vez al cuartel, exhaustos y anonadados. Un oficial se apresuró entonces a darme la noticia de que habían telefoneado mi hermano para decirme que no había sufrido ningún daño. Por lo visto, se encontraba lejos de la residencia en el momento de la explosión, y eso le salvó la vida. Bueno, pues un fantástico fragmento de ese libro de memoria fundamental. Y bueno, hay un libro de José Manuel Caballero Bonar, El oficio del lector, donde trata pues distintos perfiles de muy distintos autores que conoció a lo largo de su vida. Hemos hablado ya de la amistad que mantuvo con Carlos Edmundo de Ory. Hay un episodio en este libro pues muy bonito dedicado a Carlos Edmundo de Ory, donde lo trata con un atino impresionante. Se nota que lo conocía perfectamente como persona y como autor. Y Carmen Sánchez creo que nos va a rescatar un fragmentito de esa semblanza que hace José Manuel Caballero Bonar de Carlos Edmundo de Ory. Carmen, adelante cuando quieras. Las desobediencias de Ory. La primera vez que oí hablar de Carlos Edmundo de Ory, aún andaba yo medio ejercitándome en mis primeras andanzas literarias. Debió de ser a finales de los años 40, un poco antes quizás, y desde mi rincón provinciano la figura de Ory se me aparecía, con mayor o menor veracidad, como la de un insurrecto de lo más llamativo, una especie de héroe difuso avecindado en mis incautas fabulaciones librescas. Me agradaba seguirle la pista a aquel paisano mío, y lo hacía además con la vehemencia de un secuaz. No tardé mucho en ver alguna foto suya, donde aparecía ataviado a la manera del enemistado con toda clase de convencionalismos, y eso acrecentó mi interés por aquel personaje tan a contracorriente de los escritores habituales, y más si se tiene en cuenta los enojosos gravámenes del clima cultural en el que yo me abría paso. El aspecto de Ory se correspondía con el del rebelde vocacional o con el del fugitivo de algo, es decir, que se diferenciaba a simple vista de aquella tribu de poetas acogidos a la inmerecida etiqueta de garcilasistas. Era una generación de gentes oriundas del bando de los vencedores, excombatientes franquistas en su mayoría, aunque entre ellos también se solapara algún que otro republicano. Un escenario triste, destacándose sobre un fondo menesteroso y como moteado de miedo, de sigilo, de mediocridad. En el primer tomo de mis memorias evoqué algo de todo eso, pero no sé si aquellos recuerdos acumulados eran absolutamente fiables o me los inventé más o menos sobre la marcha por conveniencias textuales. Claro que a efectos literarios eso daba igual. El caso fue que cuando conocí a Ory ya tenía yo formada una idea previa sobre algún rasgo de su personalidad. Y esos anticipos imaginativos no suelen ser demasiado deficientes. Sabía por lo pronto que la obra y la vida de Ory iban juntas y que su condición de prófugo de la oficialidad artística imperante lo dotaba de un cierto prestigio literario. No me defraudó cuando lo conocí, al revés. Me proporcionó un buen acopio de seducciones adicionales, muy bien situadas entre la inteligencia y el disparate. Anoté entonces que tenía voz de huérfano y mirada de alquimista. Lo de la mirada aún se le nota, pero sobre todo se aparecía
mucho a un insumiso situado en la cuerda floja que enlaza la anarquía con la inocencia. El hecho de que fuera gaditano estableció también un vínculo inicial que no necesitaba de mayores preámbulos. Ori me mostró entonces en su habitación madrileña de estudiante pobre un montón de carpetas y cuadernos que había sobre una mesa y me aclaró que su obra, en especial sus diarios, ocupaban ya unos 10 volúmenes. Yo debí sentir entonces que el peso mayúsculo de esa producción me hundía en un abrumador sentimiento de principiante. Bueno, ahí está uno de esos primeros encuentros de José Manuel Caballero Bonal con Carlos Edmundo de Ori, que ya vivía en Madrid. Y bueno, ahora vamos a seguir con la poesía. Paloma creo que tiene preparado un poema de descrédito del héroe que se titula Cinematógrafo. Paloma, cuando tú quieras. Un amago de lluvia, por ejemplo, la tutelar techumbre del doméstico otoño, el vaho del salitre arrastrándose por los tenues balaustres de la noche, la tórrida humedad de las cántaras, todo cuanto en principio sobrevive, atestiguado por la persistencia de imágenes sin nombre, me confina en un cerco de dudas contiguo al estupor, y apenas si puedo imaginarme desde cuándo amo una historia que jamás viví. Bueno, pues yo también quería rescatar un texto de José Manuel Caballero Bonal. Hemos leído títulos que son fundamentales en su obra, pero hay uno más desconocido que es una pequeña guía de viaje que hizo para Renfe que se llama De la Sierra a la Mar de Cádiz y es un recorrido por toda la provincia. Hemos repasado distintos textos de Caballero Bonal hablando de la ciudad y se me ha ocurrido que podíamos hablar de cómo veía Caballero Bonal a Cádiz, porque hace una descripción bastante bonita de lo que supone llegar a la ciudad. Y bueno, ahora voy a leer yo. Dame un segundo. Como casi todo el mundo sabe, Cádiz es lo más parecido que hay a un navío fondeado. De modo que para subir a bordo de la ciudad, nada mejor que hacerlo llegando en otro barco. La verdad es que aquí, vayas por donde vayas, terminas yendo al mar. O a la mar, que significa todo para Cádiz. Su pasado, su industria, su mitología, su presente, su peligro, su orgullo, su naturaleza, su mañana. Portal Atlántico, confín del mundo conocido, cimiento del no más allá de las columnas de Hércules, fue asimismo puente hacia el más allá de las Indias, encrucijada de sus rutas y comercios. Pero su cultura, el fondo colectivo de su sensibilidad, le llega del Mediterráneo, de los navegantes fenicios de Tiro, de las expansiones clásicas de Grecia y Roma, y antes aún de los turdetanos y los sirio-árabes que arribaron a estas orillas desde el fondo legendario de la historia. O sea, que Cádiz es un navío que llegó de Oriente y echó anclas en mitad del mundo, una especie de faro divisorio entre la antigua civilización mediterránea y los nuevos rumbos americanos. Y eso, aunque se trate de una conjetura literaria, no se olvida fácilmente. Crea hábito, imprime carácter, contribuye a sedimentar todo un estilo de vida. Bueno, pues así veía Caballero Bonal nuestra ciudad, que no es poca cosa. Y quería despediros dando las gracias de nuevo, Carmen, Lola, Neva, Paloma, y bueno, recomendando siempre la lectura de toda la extensa obra de José Manuel Caballero Bonal, que no se olvide su legado, que es uno de nuestros bienes más preciados en la literatura gaditana del siglo XX, sin duda. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Por Y, contar bueno, siempre con nosotros, y eso os animamos a que leáis cualquier cosa de Caballero Bonal, que cualquier cosa es buena.
Pues eso, ahí queda y nada, buenas noches a todos los que nos han visto. Gracias.